lo que nosotros podemos entender como un documento escrito. La imagen, la palabra, los gestos y la música. También se acuerdan que habíamos mencionado rápidamente de esta contradicción de mencionar la palabra literatura medieval, que en realidad ya es una convención y nosotros lo vamos a respetar así y lo vamos a seguir diciendo, pero que, recuerdan que yo mencioné que Paul Sumter, que hago acá un paréntesis, vi hoy un mail que me habían preguntado en qué texto Paul Sumter trabajaba esto. Es un texto que está en francés, que se llama Hablar de la Edad Media. No está todavía traducido al español. Él va a mencionar, retomo la idea, que la palabra literatura es una contradicción terminológica, porque la palabra litera implica la palabra escrita. Esto ya lo hemos mencionado, me parece, en la clase primera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es una convención, nosotros vamos a hablar de literatura medieval, en la facultad yo enseño literatura medieval, pero hay que tener en cuenta estos aspectos, digamos. Está por todos aprobado, lo vamos a mencionar así. A ver acá, Graciela, el texto en francés está en la biblioteca de la Facultad de Humanidades. Ahí estaba ese texto. Así que sí, ahora, bueno, habían abierto las bibliotecas con turno, como estaba casi todo abierto con turnos, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Se supone que vamos a tener nuevas restricciones, aunque sea por un tiempo, hasta que se logre aplanar esta curva que es bastante terrorífica ayer y hoy. Así que, pero sí está en la biblioteca. Decíamos entonces, la palabra litera implica la palabra escrita. Y la literatura, la producción de literatura medieval, va a circular y va a ser producida de manera, sobre todo, eminentemente oral. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Pensar que los textos circulaban de manera oral. La importancia de la oralidad para el pueblo en la Edad Media. Pensemos también que eran escasas las personas que podían leer y escribir. Ni siquiera en los nobles se daba esto. Eran muy pocos, en general estamos hablando de que manejaban la escritura más en los conventos, los monjes, los que se dedicaban a la transcripción de libros, de textos. Entonces, pensemos la importancia justamente de la oralidad en la Edad Media. Y tengamos en cuenta, como decíamos recién, que la mayor parte de los textos va a circular de manera oral. Eso por un lado. Decíamos entonces que esta literatura va a tener ciertas características que va a tener en general el arte en la Edad Media, que un poco lo adelantó Daniel en la clase pasada. Lejos y muy lejos está de que pensemos esta idea del arte por el arte, sino que acá el arte tiene una función pedagógica, una función para instruir, una función para adoctrinar. O sea, no se concibe el arte como el arte en el sentido netamente estético. Está la parte estética, por supuesto, pero hay que tener en cuenta y hacer hincapié que sobre todo va a ser un medio para instruir al pueblo, un medio para adoctrinar al pueblo, un medio también, y ahí se me escapó el fallido, para darle miedo al pueblo, porque también se le inculcaba miedo al pueblo a través de las palabras y a través de las imágenes. Así también se lo mantenía sometido al pueblo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para empezar a meternos en esta propuesta que le hacemos de este viaje en la Edad Media, para justamente intentar, lo máximo posible, tratar de comprender de qué estamos hablando. Entonces, dicho esto, recordemos que lo ideal sería hablar de poética medieval. Insisto, nosotros vamos a seguir hablando de literatura porque es una convención y porque ya está fijada. Pero si fuésemos más puristas, digamos, tendríamos que hablar de poética medieval, por esto que mencionábamos recién, por la oralidad. Por otro lado, recuerden que habíamos mencionado esta idea de la coexistencia de los opuestos. No recuerdo mal, creo que lo mencioné, ¿no? De lo alto y lo bajo.
del cielo y el infierno, de lo sagrado y lo profano, del bien y el mal. Todo el universo va a estar dividido por estos opuestos. Y estos opuestos van a ser irreconciliables. Justamente son opuestos. Y no vamos a tener puntos medios. Vamos a estar o de un lado o del otro. Vamos a tener celebraciones en Cuaresma y vamos a tener y abstinencia y ayuno y todo lo que implicaba la Cuaresma, y vamos a tener desenfreno en Carnaval. Y vamos a tener las dos instancias. Y esto es muy interesante de cómo vivían las personas justamente en la Edad Media, porque tenían esta doble, digamos, vida, por llamarlo de algún modo. Tenían, festejaban el carnaval y el desenfreno y estaba todo permitido, y después tenían el periodo, digamos, de la Cuaresma y del ayuno y de la abstinencia, etc. Entonces, es un mundo dividido en dos. Es un mundo donde justamente vamos a tener dualismos. Sí, René, tenés el micrófono prendido. No sé si querés mencionar algo. No tengo micrófono. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. No, estoy muy interesada con la Edad Media, ¿eh? Bueno. Estoy interesada con la Edad Media porque sigo creyendo que vivimos en la Edad Media. Ya pasé unas cuantas pandemias. Imagínate, tengo 91 años, así que ya he vivido de todo un poco. Sí. Y me duele cuando te escucho a vos hablar sobre todo lo que pasaba. Hoy estamos igual, feudales y pobres. Sin educación, sin nada. Eso nada más quería decir. No quiero intervenir mucho para por favor. No, gracias. Bueno, dice que la brevedad es buena. Gracias, ¿eh? Gracias, René. Después fíjate si podés, que te aparece en un costadito abajo el dibujito del micrófono, porque a veces se acoplan si están los micrófonos encendidos. Si podés silenciarlo y lo volvés a prender cuando quieras hablar, mejor. Si no, no hay problema. Manejo para, si vos no sabés de estos artefactos, yo estoy con una tablet. Ajá. Así, aprendí a manejar esto, ¿no? Claro. Noé, vos podés silenciar, palantate arriba del cuadradito y le silenciás el micrófono. Yo lo silencio ahora, ya está, ahí está silenciado. Ay, gracias. Gracias, no sabía hacerlo. Claro, porque si no, lo que decíamos, encenderlo cuando quieran hablar, pero si no, no, porque justamente se acopla y se escucha mal. Bueno, después vamos a tomar un texto de George Duby que va a hablar un poco de esto que mencionaba recién René, de esta idea de que también ahora estamos en una nueva Edad Media. Hablamos de los opuestos recién, estos opuestos que van a coexistir. Y por eso muchos críticos van a decir que nosotros estamos, digamos, desde el siglo XX, es esta idea, en Occidente, estamos en una nueva Edad Media. Porque no hay un modelo a imitar, como va a tener después el Renacimiento, que imita la antigüedad, como les mostraba en la clase pasada Daniel. Todo coexiste y está todo, digamos, aceptado. Y en ese sentido es que, y con otros aspectos también, no solamente eso, es que van a decir un grupo de críticos literarios y un grupo de historiadores medievalistas que se vive a fines del siglo XX, empezó a plantearse esta idea, en una nueva Edad Media. Y que vamos a desarrollar después estas ideas y por qué ellos plantean esto. Por supuesto, tenemos que pensar, cuando hablamos de literatura, y pensando en esto que decíamos que tiene que ver con la oralidad y que tiene que ver con la idea de enseñar, de adoctrinar, de instruir, vamos a tener un sentido. La literatura
se va a tener que leer y interpretar, leer entre comillas, ¿no? Se va a tener que interpretar en un único sentido. Y esa es una diferencia importante que tenemos con la actualidad. Nosotros hoy tenemos una obra de arte, tenemos un texto, tenemos un poema. Y si acá somos 30 personas, podemos casi haber 30 interpretaciones. Y son todas válidas. Y cada persona expondrá por qué interpreta tal o cual cosa o qué le pareció. Porque cada uno lo podemos cargar de nuestro sentido. En la Edad Media esto no era así. En la Edad Media hay un único sentido. Por supuesto, estarán pensando que es la Iglesia quien imponía este único sentido. Hay una sola interpretación de los textos, hay una sola interpretación de las obras de arte, y es la interpretación que va a venir desde la Iglesia. Acá lo vuelvo a aclarar, cuando nosotros en muchas clases vamos obviamente a decir algunas, vamos a hablar de la Iglesia y vamos probablemente a criticar. Acá tiene que quedar claro que cada uno, por supuesto, cada persona tiene su fe y cree o no cree o descree o cree un poco en lo que quiera, y son cuestiones individuales y particulares. Nosotros vamos a hablar de la Iglesia, al referirnos a la Iglesia es la institución. Es la institución que nace en estos momentos y que de hecho todavía existe. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia, nos referimos a la institución. Eso queremos siempre que quede claro para evitar malos entendidos. Entonces, volvemos a la idea del sentido. Va a haber un solo sentido, y este sentido va a desprenderse justamente de lo que la Iglesia va a establecer como lo que va a ser la interpretación con mayúscula. Insisto, nosotros hoy en día, cada uno puede interpretar lo que le guste, lo que le parezca, y de hecho cada uno interpreta desde su historia, desde lo que tiene, desde su carga, de su bagaje, su subjetividad. Acá en la Edad Media no. Era un único sentido. Y les quería leer un texto muy interesante que lo pueden, si quieren buscarlo por internet, es un texto del 2017 que salió publicado en el diario Página 12, escrito por Carlos Astarita. Carlos Astarita es un profesor de Historia Medieval de la UBA. Y en realidad este texto surge en un momento donde se estaba desfinanciando el CONICET y donde también se ponían en duda si era útil, entre comillas, pensemos en qué utilidad podemos hablar cuando hablamos de arte, el sentido de lo útil, digamos, si era útil financiar, por ejemplo, estudios medievales. Y él hace esta carta abierta en el diario. Yo les voy a leer solamente algunos fragmentos que me parecen muy interesantes y que por qué justamente es interesante que estudiemos la Edad Media, sea en el arte o sea en la literatura. Y por qué también es interesante que estudiemos la Edad Media para comprender lo que nos pasa hoy en día en esta contemporaneidad. Más allá de las pandemias, porque también en la Edad Media ustedes saben que se vivieron varias pandemias. Así que además de eso, digo, esto era antes que tuviésemos la pandemia. Les leo, como les dije, algunos párrafos. Dice Carlos Astarita: del feudalismo se originaron el modo de producción capitalista, el régimen político moderno, la sociedad civil, vaya empezando todo lo que yo voy nombrando, el sistema parlamentario, las condiciones del racionalismo, las comunas, las luchas sociales, entre ellas las luchas antifeudales, la forma de familia que hoy se encuentra en crisis, la Iglesia, la religiosidad moderna, la discriminación de las minorías confesionales, el préstamo y los bancos, las primeras configuraciones nacionales y el colonialismo. Prácticamente todas las determinaciones cardinales de nuestro mundo derivan de la Edad Media, dice uno de los primeros párrafos de esta carta. Después dice, Hegel decía que el estudio del pasado se inicia en el presente. Y ese estudio va a ser indispensable, como mencionábamos recién, para justamente comprender el presente. Va a mencionar una disputa que hubo en el año 1200 entre un grupo. También ustedes recordarán que en la Edad Media surgen las universidades. Estamos en este momento nosotros participando de una clase, de un programa que surge de la universidad. Y las universidades surgen en la Edad Media. Y comenta una disputa que hay con respecto a la enseñanza. Un grupo de obispos quería enseñar las tesis aristotélicas y otro grupo se opone.
lo leo textual, dice, entre otros el obispo de París, Etienne, prohibió en la década de 1270, la enseñanza de las tesis aristotélicas. Los universitarios se protegieron defendiendo la autonomía. ¿Cómo se protegieron los universitarios? Apelando a la huelga. Dice que fue otro invento medieval, dice el historiador. Y lograron que a fines del siglo XIII el aristotelismo se impusiera en los medios intelectuales europeos. A lo largo del tiempo, otros obispos, religiosos o profanos, pretendieron dictaminar sobre lo que se estudia y en ellos se descubre, digamos, este germen de los obispos en la Edad Media de defender esto, digamos, justamente con huelgas o con diferentes acciones. Bueno, nombras una seguidilla de autores, ¿no? Que no lo voy a leer ahora. Pero digamos lo que creo que es interesante destacar es lo que decíamos antes, ¿no? Todas las cosas que surgen de la Edad Media. Todo, brevemente, pensemos que la lengua en la que hablamos nosotros surge en este momento. La lengua en la que estamos hablando, las configuraciones de las lenguas, van a surgir en este momento, con más o menos cambios. Las universidades surgen en este momento. Entonces es muy interesante y muy rico todo lo que va a surgir en la Edad Media, y que un poco también lo mencionábamos la clase pasada, cómo muchas veces se achaca a la Edad Media. Por supuesto que han pasado cosas y se han hecho cosas terribles, pero muchas veces se le achaca como todo el bagaje histórico de lo negativo a la Edad Media, como si los otros periodos históricos fuesen maravillosos o hubiese sido un paraíso o algo por el estilo. Volviendo a esta idea que decíamos de la Iglesia, perdón. Estoy acá con un tecito, no sé si ustedes están tomando algo. Hablando de esta idea que decíamos de la Iglesia como institución y lo poderosa que es, que fue y que sigue siendo, es muy interesante. Hay, bueno, muchos textos, yo voy a mencionar uno que tomo, que es de un español, donde va a ser un trabajo sobre la iconografía básicamente cristiana. El texto se llama Iconografía Cristiana y el autor es Juan Carmona Muela. Ahí está, ahí se ve, sí. Juan Carmona Muela, Iconografía Cristiana. Es muy interesante porque él va a hacer un recorrido de las diferentes representaciones iconográficas de la Edad Media. Va a empezar a trabajar, digamos, cómo en su comienzo la religión, digamos, católica, cristiana, mejor dicho, negaba estas representaciones y después cómo la va a tomar. Pero lo que yo quería concretamente leerles, porque esto lo van a trabajar básicamente después con Daniel, todo lo que tiene que ver con el arte, cómo la Iglesia, muy hábil, muy astuta, fue tomando en diferentes lugares festividades, fiestas, fechas, tradiciones que tenían que ver con otros ritos, sean ritos, digamos, paganos o sean rituales de otras religiones. Pensemos lo que pasó en América, pensemos lo que pasó, que se ve muy fuerte en el noroeste argentino, en el noroeste de nuestro país, y cómo se fue realizando, digamos, un sincretismo, esta mezcla de religiosidad entre lo católico, lo cristiano y lo no católico, y surge, ¿no?, una nueva religiosidad en el pueblo, y muchas veces muy fuerte y muy arraigada. Algo muy interesante que él destaca, dice, cuando empieza a avanzar el cristianismo, cómo justamente de algo prohibido y de algo minoritario, y de ser casi una secta, cómo va, digamos, tomando diferentes elementos, cómo va, digamos, transformando y tomando, como decíamos recién, diferentes elementos de otros pueblos o religiones o festividades para apropiarlos y de esa manera darle contenido y traer a la gente la religión cristiana. Él, bueno, comienza acá hablando de este cambio que al principio, digamos, la religión cristiana condena las imágenes y que después finalmente se aceptan la representación de las imágenes. Y dice, el cristianismo se benefició de esta protección, dice, pudo apropiarse sin dificultades, y escuchen bien, de las festividades instauradas en honor del sol. El sol, en general, en la mayoría de las religiones es como la luna,
por supuesto, las representaciones más importantes, a quien se venera, generalmente hay fiestas, digamos, rituales, por supuesto, en relación también a las cosechas, siempre es como lo más primitivo, podríamos decir. Retomo el párrafo. Dice, el cristianismo pudo apropiarse sin dificultades de las festividades instauradas en honor al sol, el astro rey divinizado por todas las civilizaciones anteriores. Y así, el 25 de diciembre del 274, Aureliano inauguró un templo al sol Invictus, estableciendo el culto al sol en Roma. En esa fecha, que también se celebraba el Dies Natalis Soles, el nacimiento del sol, se convierte en la fecha del nacimiento de Cristo. Piensen en la fecha tan importante, el 25 de diciembre era la fiesta donde era el culto al sol, la fiesta más importante, y Aureliano se instaura como el nacimiento de Cristo. El domingo, así, el día del sol, se convierte en el Dominica Dies, en el Día del Señor, que es una fiesta oficial desde el año 320. Incluso después sigue hablando de la tradición que va a asociar al emperador con el sol en las representaciones iconográficas. Pero fíjense cómo la fecha más importante, el 25 de diciembre, era también muy importante anteriormente porque se festejaba justamente la fiesta del sol. Y acá quería leer el otro parrafito de este texto que a mí me encanta, que hay todo, digamos, un dilema entre quienes defendían que haya imágenes en la religión y quienes defendían que no. Y dice unas palabras que se mencionaron en el Concilio de Trento, dice, te alabamos por haber prohibido adorar las imágenes, aunque reprobamos que las hayan destruido. Adorar una imagen es diferente de aprender lo que se debe adorar por medio de la pintura. La obra de arte tiene el derecho a existir, pues su fin no es ser adorada por los fieles, sino enseñar a los ignorantes. Lo que los doctos pueden leer con su inteligencia en los libros, los ven los ignorantes con sus ojos en los cuadros. Lo que hablábamos antes, ¿no? Como a través de la imagen y a través de la palabra, del texto dicho, de la oralidad, se enseñaba, se adoctrinaba, etc. Dice, de hecho, si el cristianismo triunfó y se convirtió en una religión de masas, fue precisamente por aceptar la imagen como medio de difusión de sus creencias, en la mayoría de la población pagana y analfabeta que abrazó la nueva fe. Y entonces, bueno, comienza después a hablar, que esto lo van a ver con Daniel, todo, digamos, la importancia justamente de las imágenes. Entonces, fíjense cómo, cuando hablamos justamente de la iglesia, este es solo un ejemplo, podemos ver cómo la iglesia empieza a apropiarse de cuestiones anteriores, muy fuertes, para tomarlas y traerlas hacia sí. Vamos a hablar ahora concretamente de algunas otras características de esta Edad Media. Dijimos que teníamos esta concepción binaria, que había opuestos, que no eran posible conciliarlos entre sí. Y otra de las características que también tenemos, que es muy importante y también tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una obra o escuchamos o leemos, es que era una sociedad altamente ritualizada. Todas las, digamos, cuestiones importantes se realizaban por medio de un ritual. Se van a llevar a cabo por medio de un ritual. Que de hecho tenemos un montón de rituales, como el del matrimonio, que viene de la Edad Media. Aún hoy se sigue realizando. Cada vez menos, creo, pero existe y se sigue realizando. Entonces, pensar esto, ¿no? De la importancia del ritual y la importancia que tenían estos aspectos ritualizados para la sociedad. Ya dijimos la coexistencia de opuestos. Y otras de las características muy importantes que la mencionó Daniel la clase pasada es el sistema trifuncional, que probablemente lo hayan leído, lo hayan visto, lo hayan escuchado. El sistema trifuncional, o también llamado el sistema tripartito, que es la idea básicamente de la sociedad dividida en tres partes, ¿no es cierto? Repito, el sistema trifuncional o el sistema tripartito. ¿En qué consistía este sistema?
y por qué fue tan importante y cómo, digamos, caló tan hondo, podríamos decir, en la sociedad. Y acá también es muy interesante un trabajo que se va a hacer desde sectores de la iglesia. Van a ser 2 obispos, en este caso puntual. Van a ser los obispos de Laon y de Cambrai, que proponen este sistema trifuncional, diciendo que en realidad, para que haya paz social, la única manera de conseguirlo es este sistema. Y es muy interesante cómo está dividido este sistema trifuncional. Imaginemos una pirámide, un triángulo, y dividimos este triángulo en 3 partes. La parte más pequeña arriba, pensemos, insisto, un triángulo y la parte, no en 3 partes iguales, sino la parte más pequeñita, donde está la puntita del triángulo, va a estar los clérigos, van a estar los que oran. Vamos a ver después la función que van a tener los que oran, los clérigos. Por debajo de los clérigos vamos a tener a los guerreros, a los también llamados velatores, los que luchan. Y abajo, la parte más grande de esta pirámide, la parte más ancha, la que tiene notablemente más cantidad de personas, y que con su trabajo van a mantener a los guerreros y a los clérigos, van a ser los trabajadores. La gran masa de abajo de la pirámide, seguimos siendo, digo en presente, los trabajadores. Con su trabajo, los trabajadores, y también llamados en latín laboratores, mantienen a los guerreros, a los soldados, y mantienen a los que oran, a los clérigos. Por supuesto que con su trabajo le aseguran la subsistencia a los otros 2. Pero ¿qué van a decir estos obispos? Porque probablemente es fácil pensar, pero cómo la gente no se rebelaba o cómo la gente aceptaba. Estos obispos dicen que Dios fue el que impuso este sistema, que es el mismo Dios que, para que haya una paz social, instaura este sistema. Entonces, en la puntita, recuerdan que decíamos los clérigos, o también llamados los oradores, los que oran. ¿Cuál era su función en la sociedad? Proteger de manera espiritual, con sus oraciones, con su trabajo espiritual, protegen a los guerreros y protegen a los trabajadores. 2 instancias más abajo. Los guerreros, en el medio, recuerdan que decíamos del triángulo, o también llamados velatores, van a proteger físicamente, porque son los que van a ir a la guerra, son los que van a luchar, son los soldados, es la caballería. ¿A quiénes van a proteger? Por un lado a los clérigos, a los que están por encima de ellos en la pirámide, y por otro lado a los trabajadores, a los que están más abajo. Y por supuesto los trabajadores, como decíamos antes, con su trabajo van a hacer posible la existencia y el sostenimiento de los otros 2 órdenes hacia arriba, ya sean los guerreros, ya sean los oradores. Y ninguno, van a decir estos obispos, ninguno de estos estamentos puede existir sin el otro. Porque, como decíamos recién, todos dependen del otro estamento y a su vez, digamos, funcionan y trabajan también, cada uno en su especificidad, podríamos decir, trabajan para otro estamento. Entonces, nadie puede estar por fuera de eso, los 3 son necesarios y ninguno puede existir sin el otro. O sea que esto es un cierre perfecto, digamos, para aceptar esta estructura impuesta, digamos, desde estos obispos. Que era el orden que Dios le imponía. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es muy importante cuando veamos los diferentes textos, cuando escuchemos, para entender esta diferencia, digamos, ¿no?
de cómo estaba estructurada la sociedad y tener bien en claro esos estamentos, digamos, esos lugares, y que estaban muy bien delimitados. En algunos textos, vamos a verlo, por ejemplo, el Cantar de Rolando, que no sé si alguien lo leyó, a mí es un texto que me encanta, es un texto fundamental en la literatura medieval, y al margen a mí me encanta. Ahí vamos a ver, por ejemplo, un obispo que es también guerrero. Entonces va a compartir estas dos, digamos, cualidades. Va a ser un obispo, pero no solamente va a orar, sino también que va a guerrear. Y acá también va a haber un conflicto, por supuesto, de intereses. Sí, el año pasado lo vimos al Cantar de Rolando. El Cantar de Rolando es fundamental para entender la Edad Media, para entender la épica. Cuando uno habla de épica en la Edad Media, siempre va a tener como paradigma, digamos, como un lugar a ver el Cantar de Rolando, ya sea para oponerse, por oposición o por semejanza, pero no podemos, digamos, hablar de literatura medieval sin ver el Cantar de Rolando. Es un texto fundamental, además, insisto, de ser muy lindo, pero bueno, eso es mi gusto personal, pero es un texto fundamental. Entonces decíamos que es interesante cómo en Rolando va a haber este obispo que va a tener una doble función. Y acá también hago un paréntesis, porque no lo vamos a desarrollar ahora, pero se va a abrir el dilema en la propia iglesia. Hay quienes dicen que la mejor manera de servir a Dios es orando y no trabajando, y de hecho ven el trabajo manual como algo totalmente negativo y algo indecoroso, no es la palabra exacta, pero bueno, el Cantar del Mio-Cid también es muy interesante. Ahí estoy leyendo el chat. Decíamos, ahí me perdí, perdón. Hablamos de Rolando. Qué interesante cómo se va a ver también, y acá dije que sea un paréntesis, cómo va a estar el dilema en la iglesia de los que van a orar y dedicarse a la religión solo con la oración y que van a ver muy mal el trabajo, y después va a haber un grupo de la iglesia que van a decir que no, que en realidad también hay que adorar a Dios mediante el trabajo manual. Pensemos rápidamente en San Francisco de Asís, los franciscanos y sus seguidores. Entonces, bueno, acá va a haber también una interna, podríamos decir, dentro de la iglesia, pero bueno, no es el tema que ahora íbamos a desarrollar. Volvamos a las características que estamos viendo hoy. Entonces, pensemos en la sociedad ritualizada, que decíamos recién, pensemos en esto, exactamente ahora en la bola de los benedictinos, exactamente. Ellos hablan de orar y trabajar. Justamente hay un grupo que va a ver bien esto y después va a haber un grupo que va a romper con eso y que va a decir que no, que la mejor manera de honrar a Dios es orando y no trabajando, porque eso es para otro grupo, para los trabajadores, y que ellos en tanto no se consideran trabajadores no pueden entonces trabajar manualmente porque no es la tarea que Dios les asignó. Recapitulando, decíamos, la sociedad altamente ritualizada, no nos olvidemos, la consistencia de opuestos y este sistema trifuncional. La importancia de entender y ver a la sociedad justamente en un sistema trifuncional. También vamos a ver, les menciono dos o tres hitos, dos o tres hechos, podríamos decir más que hitos, que sucedieron en la Edad Media y que son muy importantes. Como decíamos antes, en la Edad Media se gestaron las lenguas que hablamos. No es nada menor. Nosotros estamos hablando casi o más o menos como hablaban hace miles de años. El desarrollo de la traducción también fue muy importante en la Edad Media, cuando también se instaura dejar de decir la misa en latín y empezar a predicarla, a decir la misa en la lengua que cada pueblo pudiera entenderla, porque también ahí se había hecho un vacío, porque el pueblo había empezado a perder interés por la iglesia, que esto sucedió, hago un paréntesis, que el pueblo se alejara de la iglesia sucedió en muchos momentos históricos, desde que existe la iglesia, por supuesto.
Y la Iglesia ha ido siempre tratando de una manera u otra, tratar de recuperar, por supuesto, todo ese pueblo, toda esa gente, toda esa masa de fieles que por una razón o la otra se iban hacia otra religión o hacia otro, digamos, ámbito. En el año 813, tiene lugar esto que decíamos recién, el Concilio de Tours. ¿Qué plantea básicamente este concilio? ¿Y qué se destaca? Plantea muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué se va a destacar? Año 813. Porque se los invita a los clérigos a dar la misa en la lengua que la comunidad pueda entenderla. Entonces, ya es un paso muy importante que justamente invitan a que empiecen a decir la misa en la lengua del pueblo. Por supuesto que esto trajo muchas, digamos, causas positivas, muchas consecuencias, mejor dicho, positivas, porque al empezar a decir las misas en las distintas lenguas, la gente que se estaba yendo y alejando vuelve porque otra vez, digamos, se siente que eso lo comprende, no se siente tan alejada, hay un acercamiento, podríamos decir, al pueblo. Otro de los hechos importantes es en el año 842. Tenemos los juramentos de Estrasburgo, año 842, que es el primer texto, es un documento de carácter jurídico, pero es el primer texto donde se habla en una lengua que en realidad es una mezcla de alemán y francés, no en latín, digamos, un documento jurídico que no se habla en latín, y es un texto ya escrito lo que va a decir, digamos, la lengua antigua, podemos decir que es esta mezcla, entre comillas, de alemán y de latín. Que es un texto, insisto, jurídico, donde habla de una herencia. Pero es importante porque es un texto jurídico que tenemos sin ya la escritura del latín. Y vamos ahora a empezar a ver, y vamos a desmenuzarlo en la clase próxima, vamos a tomar a Georges Duby. Georges Duby es un historiador medievalista que murió hace muy pocos años, que lo que ustedes vean o haya para escuchar de él, no lo duden. Y váyanse de cabeza a leerlo, a escucharlo, porque es excelente. Es un historiador muy serio, especialista en historia medieval, y a la vez es muy didáctico. Y él es uno de los que plantea, de los que sostenía esta idea de que estamos en una nueva Edad Media. Entonces, vamos a ver un texto de Georges Duby, que es en realidad una entrevista que le realizan en el año 1999, creo yo, 2000. El texto se llama Año 1000, Año 2000, la huella de nuestros miedos. Pensemos ya en el título, acá se los muestro la tapa, la portada. Ahí se ve, sí. Pensemos, ya en el título tenemos este paralelo, ¿no? Que decíamos año 2000, año 2000. Año 1000, perdón, año 2000, la huella de nuestros miedos. A Georges Duby le van a realizar un reportaje y él va a ir hablando de ciertos miedos que vamos a mencionar y va a hacer un paralelismo y lo va a llevar a reafirmar. Algunas cuestiones van a tener diferencias, por supuesto, pero básicamente va a encontrar muchas semejanzas. O sea, ¿qué tenemos en común el año 2000 con el año 1000? ¿Qué pasa entre estos dos milenios? Bueno, para empezar, pensemos el alboroto, por llamarlo de algún modo, que surgió con la llegada del año 1000, con las ideas del fin del mundo. En el año 2000, recordarán, no se hablaba, si bien una minoría hablaba de una posible fin del mundo, recuerdan que se hablaba que se iban a desconfigurar los relojes y que no sé qué iba a pasar con las computadoras. Era como una cosa rarísima que por un lado no entraba, digamos, cuando uno lo analizaba, cuando uno lo razonaba, no tenía una explicación cierta. Pero a la vez
estaba en el ambiente, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, digamos. Yo recuerdo eso, y recuerdo como que estaba, como que, bueno, no creemos, pero por las dudas, ojo que guarden todas las cosas de la computadora en un disco rígido, porque a lo mejor se van a desconfigurar por la cantidad de ceros que van a tener en las fechas. Pensemos también en los relojes que se van a desconfigurar. O sea, digo, año 2000, ciencia, inventos, el avance de la ciencia es innegable y maravilloso, y también hubo ciertos interrogantes hace nada más 20 años que resonaban con respecto, digamos, a este fin del mundo, fin de una etapa. Exactamente, ahí están diciendo, Eve, las empresas se contrataron especialistas para configurar las computadoras. Y acá está apertando René, ay, se me fue el chat, hablaba del concilio cuando se hablaba de la lengua en las misas, la lengua que la gente entendiera y el folclore. Bueno, volvemos entonces a este paralelismo que va a realizar George Duby. Por eso, digo, cuando analizamos a la gente en la Edad Media, al pueblo en la Edad Media, muchas veces, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo creían en eso? Uno escucha, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué gente ignorante? Y puedo dar muchos ejemplos de muchos pensamientos que podríamos decir hoy de gente ignorante. Estamos en el 2020, en el 2021. Entonces, es fácil, digamos, cuestionar o catalogar o hablar, pero pensemos también qué nos pasa también a nosotros hoy. Por supuesto, acá está diciendo, creo que es Ley Liliana, de las supersticiones, por supuesto. Las supersticiones que estuvieron y que están y que supongo que seguirán. Pero bueno, volvamos a George Duby, decíamos. Noé, me voy a tomar un atrevimiento. Sí. Con esta comparación que está haciendo Noelia de este texto, que yo voy a tratar ahora, porque lo tenemos en PDF, de subirlo al aula virtual, en los archivos del curso, para que lo puedan leer aquellos que no lo tienen. Esto que está diciendo Noelia, ¿no? De la ignorancia, y es comprensible en un pueblo analfabeto, en un pueblo que no está instruido y donde la tecnología todavía no llega a ser lo que es hoy. Ustedes tienen que reemplazar, porque de eso se trata también este curso, traten de reemplazar lo que nosotros estamos viendo, tanto en literatura, porque después vamos a ver algunos textos contemporáneos que Noé tiene, donde sigue estando presente esta cuestión, este planteo que se hace y esta comparación que tiene que ver con la imagen, en este caso, de Cristo, con la cuestión religiosa. Véanlo también en el arte. Si ustedes hoy observan y ven una muestra a la cual dicen, ¿y esto por qué hoy es considerado arte? Bueno, hay que ir más adentro de lo que estoy viendo. ¿Quién es el que impone, ¿no? Como yo les decía en la clase pasada, quién es el que está imponiendo que eso que yo hoy tengo que considerar arte, diga que eso es arte? ¿Y quién es el que me impone hoy lo que yo debo pensar o lo que yo debo tener como asumido, sin pensarlo, mejor dicho? Y fíjense que hoy ya no es la iglesia, hoy son los medios comunicacionales que replican cada 5 minutos una noticia, la instalan, y a lo mejor el día es soleado, con un calor agobiante, pero si nos están diciendo que está lloviendo y hace frío, vamos a salir con paraguas y abrigados. Es decir, estamos condicionados a un factor de poder que en aquel momento, bueno, fue la iglesia como institución, dejemos de lado la fe, pero como institución para tener a la mayor parte de la población cooptada, y a la que no quedaba en su religión, la que no aceptaba la religión, sabemos que, bueno, iba a terminar, como hemos visto en cientos de películas y textos, en la hoguera o, bueno, torturado en lo que fue la Inquisición. Acá hoy pasa exactamente lo mismo. Fíjense, y salgan incluso de lo que pasa en este país, una sociedad en la cual los medios los medios están funcionando a nivel mundial, ¿no? Y tienen el poder, trabajan para un poder abstracto que no lo vemos, que no son los gobiernos de turno de ningún país, pero tienen esa función, la de cooptar y la de imponer el miedo, porque están trabajando a partir del miedo. Están trabajando a partir del miedo, como hacía en aquel momento la iglesia. Por eso ustedes
la idea de este curso es que traten de ver y de trasladar lo que estamos leyendo de lo que está sucediendo hoy, abril del 2021, con algún momento del siglo IX, del siglo X, ¿no? Que son los momentos de esplendor de esa Edad Media, para que vean un poco, como decía ahí la compañera de ustedes y que tiene muchos años en su haber, no ha cambiado en nada, seguimos viviendo en una larga Edad Media con una diferencia, que nosotros que nos creemos superiores a aquel hombre del año 1000, somos iguales a aquel hombre del año 1000 o peores, porque tenemos una ventaja de que tenemos educación y tenemos una serie de herramientas a las cuales, en lugar de utilizarlas como deberíamos, las estamos utilizando mal. Era eso como para mechar un poquito, ¿no?, a todo lo que está hablando Nue y para abrirles un poco a ustedes la cabeza, a pesar de que ya están hechos, diríamos, ¿no? Porque ustedes ya son todos adultos y adultos mayores, pero bueno, si están ahí es porque algo les interesa y tal vez quieran redescubrir no solo la Edad Media, sino redescubrir lo que sucede hoy en pleno siglo XXI. Y hagan este ejercicio. La noticia que lean, traten de interpretarla, de comprenderla, porque nada es azaroso, nada es porque quieren estar a favor del hombre común, ¿no? Como aquel hombre de la... Hay una cuestión de poder. Quieren instalar un producto, quieren instalar un pensamiento, van a tirar ondas, diríamos, negativas para los que no quieren y van a hablar loas del que quieren. Y eso se da en todo el contexto de este mundo que hoy está viviendo, obviamente, algo que creíamos ver únicamente en películas de ciencia ficción y está pasando y lo estamos viviendo y nos cuesta entender, incluso nos cuesta poder hacer un balance de qué bien que estábamos, ¿no? Porque siempre ambicionamos y cómo estamos hoy. Entonces, sí. Sí, bueno, no sé. Nada, eso, pero quería acotar eso, Noé, porque me parece que les va a servir para poder comprender un poco de qué se trata esto, porque no es solamente, yo quiero aclararlo, ¿no? Y lo hablamos muchas veces con Noelia, no es solamente leer un texto y que me agrade, no es solamente ver, como les decía yo en la clase pasada, una escultura y que me agrade, sino que la idea es que la entiendan, porque eso no es azaroso, no es porque el artista tenía ganas de, es porque hay una serie de situaciones, de agentes que van funcionando en ese momento, en ese preciso momento, y el artista lo plasma en la imagen, es decir, en la escultura, en la pintura, y el escritor en el texto. Y eso sucede hoy. Si ustedes indagan muchas veces en textos que a lo mejor parecen tontos, hay mucho para rescatar. Por eso, esta cuestión de algo que a nosotros como docentes vemos en los últimos tiempos, no le digo en los últimos años, diría mucho más de los últimos años, en que el alumno le cuesta comprender. No comprende. Y cuando no comprende, es porque no está observando, en el caso del arte, y no está leyendo, como decimos nosotros, la letra chica en el texto. Lo leen, o lo observan, o lo miran, pero no lo observan, no lo analizan, no lo mastican, no lo degluten. Y eso es lo que está haciendo, y lo que están haciendo los medios. Nos imponen, a partir de una catarata, de un bombardeo de información, que replica. Entonces, si yo te digo cada 5 minutos que vos sos lindo, bueno, te vas a ver lindo, así seas horrible. ¿Se entiende? Es decir, es esa cuestión, claro, porque así como te pueden inflar el ego, te pueden destruir, te pueden decir, sos horrible, sos bruto, sos ignorante, no vas a servir para nada, te terminás queriendo tirar de un puente. Pero es eso cómo funciona. Y eso está instalado desde que, yo como les dije, el hombre utiliza determinadas herramientas para poder tener el poder que quiere. En este caso fue, bueno,
los textos, que obviamente eran para algunos pocos y se leían, y lo otro va a ser lo que va a llegar a la masa, que es a través de la imagen, ¿no? De lo que hemos hablado. Por eso creo que es interesante lo que dice Noelia, y sobre todo que puedan leer estos textos, que son muy simples, son sencillos, no son tortuosos, no son aburridos, y que están haciendo un análisis muy claro, muy detallado, muy didáctico, como dice Noé, con respecto a lo que es los escritos de Duby. Así que bueno, nada, perdón, Noé, por meterme, pero es un poco para poder mecharles esto que nos gustaría de ustedes. Porque tengo, bueno, el profesor Detti tiene una característica, le llueven ideas, ¿no? Y las quiere poner en práctica. Y me surgió la idea de que me gustaría a mí que busquen algún texto, no para mañana ni para la clase que viene, pero que lo podamos ir viendo, algún texto corto tal vez, y contemporáneo, donde podemos comparar con aquella Edad Media. Ay, me encantó la idea, me encantó la propuesta de ti. Porque me parece que es un ejercicio que nos va a servir para poder comprender, ¿no?, dónde estamos y qué pasaba allá y a lo lejos. Sí. Bueno, nada, esa es mi intervención, Noé. Perdón por meterme en el programa. No. Me gustó, coincido en todo lo que decía, y es verdad lo que él mencionaba. Y recomiendo que lo hagan, esto que él dice del texto. Y también como un trabajo cuando uno lee una noticia. Digamos, como muchas veces se quiere imponer algo, hasta a veces cuando uno empieza a desmenuzar una noticia, uno lee a veces el encabezado, lee el título, y después cuando lee la noticia hasta a veces dice lo contrario. Es una cosa totalmente inconcebible, digamos, cómo se van armando. Antes, recién en el chat, a propósito de lo que decía Daniel, creo que fue René que puso, los periodistas hoy son trovadores, como los trovadores de la Edad Media. Y me encantó esa frase y coincido. Ya después vamos a ver, la clase que viene puntualmente, la diferencia que había entre trovadores y juglares, pero es muy interesante justamente hacer este trabajo y justamente esto que también nos plantea, como decíamos antes, Georges Duby, ¿no? Este ir y venir entre el año 1000 y el año 2000. Entonces, ¿qué nos pasaba en la Edad Media y qué nos pasa hoy a nosotros, como dice Daniel, digamos, y que muchas veces alguien puede hasta de manera, digamos, socarrona decir, ay, estos qué ignorantes creen en tal o cual cosa, y bueno, ¿y qué estamos creyendo nosotros? ¿Qué nos hacen creer a nosotros? ¿De qué lugar estamos parados nosotros? ¿Qué tan y en la plástica, esos medios y esos periodistas hoy son las gárgolas, ¿no? Claro. Esos monstruos, esos animales monstruosos que acechaban para poder instalar el miedo y que todos entráramos a lo que era la salvación, que era la catedral. Ya lo vamos a ir viendo detenidamente. Tal cual la comparación exacta. Estamos justo ahí acechando e inspirando miedo, es así. Y bueno, volviendo a Duby, que como le dije lo vamos a desarrollar la próxima clase, pero le voy a dejar a modo de titular, ya que estamos hablando de las noticias, ¿cuáles son los miedos? Y a ver, ¿qué piensan ustedes? Se lo dejo como tarea. ¿Cuáles son los miedos que van a mencionar que estaban en el año 1000 y que están en el año 2000? El primero es el miedo a la miseria. El segundo, el miedo al otro. Y pensemos qué nos pasa a nosotros también, ¿no? Con estos miedos. A nosotros, digo, como individuos, como personas, y a nosotros como pueblo, como comunidad, digamos, qué nos pasa como grupo humano también. El miedo a las epidemias, más vigente que nunca, este miedo. Y acá podemos hacer como sesiones de autoayuda o catarsis para hablar qué nos pasa, qué nos estaba pasando. Por empezar, estamos todos acá y eso ya es un montón. Ya es un montón. Tenemos que estar agradecidos y ver, digamos, la mitad del vaso lleno, porque es terrible lo que estamos pasando como país y como mundo. Entonces, que todos estemos acá hoy convocados en esto, ya eso es un privilegio. Hay que valorarlo.
El miedo a la violencia. El miedo a la violencia. Y el miedo al más allá. Entonces esos son los 5 miedos. Los repito, a la miseria, al otro, a las epidemias, a la violencia y al más allá. Son los 5 miedos que vamos a ir después trabajando, pero que fíjense que es el paralelismo que va a hacer George Duby entre el año 1000 y el año 2000. Y insisto en pensar, por un lado, esto que planteaba Daniel, que me encantó esta propuesta, y por otro lado, ¿qué nos pasa a nosotros en cuanto a personas individuales y en cuanto a comunidad, en cuanto a colectivo? ¿Qué nos pasa a nosotros con estos miedos? Así que, bueno, yo me voy despidiendo. Superé la primera prueba de usar este programa acá, no metí ni mal el dedo, todavía no hice nada, así que bien, con la ayuda ahí de Daniel y de Florencia. Así que, bueno, nos vamos a ver en 15 días, la semana que viene. Tienen con Daniel, como dijimos en las primeras clases, es una semana cada uno, pero algunas, aprovechando, y lo repito, aprovechando este medio, vamos a estar juntos y de hecho vamos a trabajar algunos temas juntos, como hacíamos en la presencialidad. Para quienes llegaron tarde, que yo lo dije al principio de la clase, recuerden que pueden entrar a comunidades, buscar el curso y ahí van a ir colgando, van a ir subiendo las distintas clases, los videos de las distintas clases que de hecho se está grabando en este momento. Así que quienes los quieran volver a ver, quienes no pueden verlo por algún motivo, no se preocupen si en una clase no pueden venir, porque lo vamos a tener ahí. Bibliografía, por el momento, nada. Si quieren encontrar este texto, que ahí mencionaba Daniel que va a subir el link, y alguien también puso en el chat que se encontraba directamente cuando uno lo pone en Google, aparece, pero lo vamos a subir, este texto de George Duby, como para ir entrando, digamos, en este clima y en este paralelismo del año 1000 y el año 2000. Así que por el momento, eso es lo que vamos a ir trabajando. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar ahí del otro lado y, por supuesto, sigámonos cuidando, que aunque estemos cansados, la pandemia no pasó. Sí, vamos a subir el material, no sé leer quién lo preguntó recién, vamos a subir el material, como dijo Daniel, en el aula de comunidades. María Antonia levantó la mano. No te veo, pero María Antonia sí, prende el micrófono y te escucho, te escuchamos. María Antonia, a lo mejor fue sin querer, una levantada de mano sin querer. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Como decíamos, muchas gracias y a seguir cuidándonos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y cariños para todas y para todos, ¿sí? Noé, no te olvides de cortar ahí para la grabación, sí. ¿Viste? Sí, ahora corto. Gracias, Daniel. Esto de la tecnología me mata, me mata. A mí también. Me encanta, pero me mata, me desorienta.